Por eso estamos hablando de que podría constituir desaparición forzada, porque esa es negación de paradero de la autoridad y no tener certeza a dónde está para conocer su situación. Si una persona en esa situación, el familiar no la puede ver o el defensor no la puede ver, ese es un riesgo de malos tratos, de tortura, etcétera, o de mal tratamiento de salud, como ha pasado en muchos casos. Por eso estamos denunciando y estamos pidiendo que el gobierno salvadoreño respete su integridad física y emocional, sus garantías judiciales y la libere inmediatamente. El comisionado, perdón, Gabriel Salvador del Faro, el comisionado de libertad de sus derechos humanos anunció su renuncia en una carta fechada antes del 15 de mayo. ¿Qué evaluación les merece de él o ese anuncio como organización? Y si ustedes están, digamos, previendo un incremento en las hostilidades contra organizaciones a partir de este caso. Bueno, el rol del comisionado, lamentablemente, que hay que decir que es un comisionado de derechos humanos nombrado por el Ejecutivo, es una figura que ya había existido en otros gobiernos. En teoría es una labor de intermediación frente a violaciones de derechos humanos. Lamentablemente, el rol del comisionado, así como de otros funcionarios que les tocaría denunciar y controlar las violaciones de derechos humanos, ha sido, en vez de ser un intermediario o un facilitador para trasladar al gobierno estas violaciones, ha tratado de ocultar, negar, y ha pertenecido a esa lamentable posición del gobierno salvadoreño negacionista de las violaciones de derechos humanos. No sabemos con certeza cuál es el motivo de su renuncia, pero hay que decir que el caso de Ruth es un caso grave que estamos denunciando, pero la tendencia o el agravamiento de la persecución ha comenzado hace algunos meses con otro tipo de casos. Es llamativo, por ejemplo, los casos de transportistas que han sido apresados, los casos de la cooperativa El Bosque por protestar. Entonces hay una tendencia, hay un agravamiento del tipo de persecución, porque ahora una persona que critique o salga a la calle o señale alguna denuncia puede ser sujeto de este tipo de no solo persecución, sino que le lleven a los militares, como ha sucedido con la cooperativa El Bosque, y que repriman. Es decir, este es un mensaje, creo yo, del gobierno salvadoreño, que está dispuesto a reprimir, a violar derechos humanos. Y prácticamente no se está escondiendo ahora, lo está reconociendo con ese tipo de acción. Entonces, eso advertimos, lamentablemente, en El Salvador. Como ha sucedido en otros países, no es seguro ahora defender derechos humanos, porque los defensores de derechos humanos están siendo criminalizados. Buenas tardes, Brian Abrate, de País de España. Ustedes hace unos meses, aquí mismo, en una mesa, de hecho, denunciaron que estaban siendo objeto de seguimiento y posiblemente intervención a sus comunicaciones. En el caso de Ruth en particular, ¿ustedes notaron o ella alertó sobre algún seguimiento en particular hacia ella? Y si ese seguimiento continúa hacia otros de ustedes que hayan notado en estos meses. Gracias, Brian, por la pregunta. Creo que desde diciembre del año pasado hemos tenido que denunciar dos incidentes. El primer incidente fue en diciembre, que se involucró una periodista y un colaborador de Cristosal, y en un caso hubo una detención temporal, pero irregular, y luego allanamientos en la casa de una periodista que colabora con Cristosal en un programa de radio.
nos asustó en aquel momento de que iba a haber una escalada de represión. Luego, hace unos días estuvimos precisamente en esta misma sala, en una conferencia de prensa acompañado por la directora de la Fundación Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, la hija de Robert Kennedy, Harry Kennedy, y los policías entraron a la oficina de Cristosal sin permiso y denunciamos en el momento esa actuación porque era claramente una actuación con el motivo de intimidar. Se recuerdan que tomaron fotos de los vehículos, de todos los periodistas, los vehículos que estaban en nuestro parqueo. Entonces, por eso mi colega Abraham ha hecho hincapié de que consideramos que estamos en medio de una escalada represiva cuyo objetivo es intimidar, es atemorizar a que las personas se callen. A la vez quieren mandar un mensaje de que quienes pretenden participar en la vida política, social, económica, cultural, de manera no alineada con el gobierno, no será tolerado. De hecho, habrá represalias para quienes desean participar en la vida del país sin alinearse, sin quejas con el gobierno y el presidente. Buenas tardes. Me gustaría saber si creen ustedes que en el contexto actual puede haber defensa técnica apegada a la ley para el caso Garruch. Esa es la esperanza, esa es la exigencia de que todo ciudadano y ciudadana sea tratado igual. Pero nos preocupa porque a lo largo de los últimos 3 años en el estado de excepción, nuestra organización ha demostrado que el sistema de justicia no tiene la independencia para defender derechos de las personas ante el poder represivo del Estado. Nos preocupa mucho con nuestra colega Ruth, porque ahora ella está viviendo una situación que ha vivido miles de familias salvadoreñas, de personas inocentes que han sido sacados de sus casas en la noche, detenidos, incomunicados de sus familiares sin acceso a la representación legal. Eso fue planteado como una excepción a cambio de seguridad. Ahora es la norma para todas las personas que viven en este país. Entonces esperamos y exigimos objetividad e independencia de parte de las autoridades judiciales, pero tenemos miedo de que el contexto no lo va a permitir. Yo también dio su repudio al tema de la minería y lo hizo público. ¿Una pregunta más? Buenas tardes, Manuel Díaz de Mayerba. Quisiera su opinión a nivel internacional. ¿Qué mensajes está dando el gobierno de Nayib Bukele con esta captura de la defensora de derechos humanos de Cristosal? Y bueno, también pues se han documentado otros casos, pero desde su punto de vista, ¿cuál sería como ese mensaje a la comunidad internacional? Pues recordamos que el presidente en su última visita a las Naciones Unidas prometió al mundo de que en El Salvador no hay presos políticos, de que aquí se respeta la libertad de expresión, la libertad de asociación. Y ahora en pocos días hemos visto más de 20 detenciones de personas por motivos políticos. Hemos escuchado la propuesta de una ley de agentes extranjeras similar en el modelo de gobiernos como el gobierno de Rusia, Nicaragua, gobiernos sumamente autoritarios. Y con la captura de Ruth, creo que está también anunciando al mundo de que abiertamente en El Salvador se va a perseguir a las voces críticas y castigar a quienes defienden derechos. Pero estoy convencido de que la historia no queda ahí nomás, porque los derechos humanos no obedecen a una agenda ajena o de una ideología. Nace de la misma gente. Las exigencias
las visiones y sueños de un mundo más justo, las libertades humanas son propios de todas las generaciones humanas y cada vez más somos las personas que desean vivir en una sociedad donde se respetan las libertades. Entonces creo que pues ahí vamos. ¿Alguna pregunta? Para nosotros es como fácil hacer el enlace entre estas órdenes dadas desde la Fiscalía y el gobierno, pero para quien no tenga el contexto de cómo se vincula el gobierno de Bukele con estas detenciones, con la detención de Ruth, ¿cómo podría explicar a usted cuál es la relación que existe entre la Fiscalía y el gobierno? Pues mejor le cuento el trabajo de Ruth. Ruth fue la jefa de la unidad anticorrupción aquí en Cristosal, que es una unidad compuesta entre investigadores forenses y abogados y abogadas que han logrado documentar, identificar y investigar más de unos 15 casos de corrupción del actual gobierno y ha presentado denuncias a la Fiscalía de casos fundamentados, casos sólidos, de gran corrupción durante la pandemia y en otros momentos importantes de la vida de la población, y estas denuncias han sido ignoradas. Entonces lo que prevalece ahora es la impunidad para quienes ejercen el poder y la represión para quienes lo denuncian. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, ¿Se va a iniciar algún tipo de mecanismo a nivel internacional o nacional, en este caso, de detención? Pues yo diría de que Ruth es una persona con una gran base de apoyo aquí en El Salvador, porque como decía, es una persona con vocación de servicio. Ella todos los fines de semana está en una iglesia dando charlas, acompañando, dando asesorías jurídicas en cualquier comunidad. En la noche está dando clases, acompañando estudiantes. Es muy querido Ruth acá, y igual a nivel internacional. El trabajo de Ruth es muy respetado, muy creíble, y hemos visto en menos de 12 horas una respuesta abrumadora a nivel internacional, denunciando su detención y pidiendo libertad para ella, exigiendo al gobierno salvadoreño respetar su integridad física y emocional, y quizás no hay que dejar a un lado lo que está pasando con la familia de Ruth. Una desaparición forzada surte un efecto en la víctima directa, por lo que decía Abraham, la incomunicación deja vulnerable a la persona a abusos, pero a la familia el no saber también implica un daño muy grande, una trauma. Y a mí me duele mucho porque en el caso de Ruth es una familia, una persona muy cercana, muy querida, pero también estamos conscientes de que son miles de familias salvadoreños que están pidiendo saber de sus familiares que han sido detenidos de manera ilegal y desaparecidos en algún centro penal en El Salvador. Entonces Ruth no está sola, somos muchos, igual como Ruth. Y los destinos de la pensar que como que sus van a tomar medidas de seguridad por ustedes, por voceros que también han sido críticos del gobierno, ¿qué han pensado a futuro en los próximos días? Nosotros, en primer lugar, pedimos al presidente y al gobierno del Estado garantizar la seguridad, no solo de Cristosal, sino de los periodistas que ejercen su labor en el país, y a todas las voces críticas, las personas que proponen, que piden cosas diferentes a lo que quiere el gobierno. Es la responsabilidad del Estado garantizar la vida, integridad y seguridad de estas personas. Entonces, la primera medida de seguridad es pedir que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger no únicamente a defensores de derechos humanos, pero periodistas, activistas, ambientalistas, líderes comunitarios, sindicalistas. Todas estas poblaciones ahora han sido afectadas, hasta empresarios han sido amenazados. No es solo el mundo de derechos humanos que está siendo atacado, cada vez son más.
Hoy toca a Ruth, mañana a quién más. Yo exijo la libertad de Ruth. Yo exijo la Le libertad. exijo la libertad Exijo de la Ruth libertad. y se la exijo a Nayib Bukele, porque él es el causante de esto. Él es el promotor de esto. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Si no damos por cerrada aquí la conferencia, les agradecemos muchísimo el habernos acompañado y nos vamos a molestar.